Pues bien, vamos a proceder a continuación con la entrega del Premio Iberoamericano a la Trayectoria en Derecho y Salud, que se le otorga al ministro José Ramón Cosío Díaz. Para hacer la entrega de este premio tiene la palabra el doctor Joaquín Cayón de las Cuevas. Bien, buenos días de nuevo. Vuelvo a hablar nuevamente en nombre de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario y en este sentido es un auténtico honor, además de un placer, hacer la laudatio de la entrega de este Premio Iberoamericano a la Trayectoria en Derecho a la Salud que, a propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha decidido otorgar el Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario al ministro José Ramón Cosío Díaz. Este Premio Iberoamericano a la Trayectoria en relación con el derecho a la protección de la salud tiene una antigüedad que data de 2012. En el año 2012 se entregó por vez primera a José Geraldo de Souza, rector de la Universidad Nacional de Brasilia. En 2013 la galardonada fue Mónica Bolis, asesora principal de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. En 2014 tuvimos también el placer de ser galardonado con este premio Germán Fajardo, que en ese momento era director de CONAMED, actualmente, como saben, director de la Facultad de Medicina de la UNAM y presidente de este congreso. En 2015 fue galardonado el doctor José Félix Patiño, rector de la Universidad Nacional de Colombia. En 2016, el doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental de Uruguay. Y la última galardonada hasta la fecha, en el año 2017, ha sido la doctora Sueli Dalari, directora del Centro de Estudios en Derecho Sanitario de la Universidad de Sao Paulo. José Ramón Cosío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima y posteriormente cursó la maestría de Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y finalmente obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de nuestro común amigo, el profesor Manuel Aragón Reyes. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1987, donde además ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho entre los años 1995 y 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado incursiones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Hasta la fecha, ha impartido diversas conferencias, pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en distintas universidades de México y del extranjero, que sería ahora imposible glosar. Ha escrito 27 libros. El más reciente lleva por título Reparar una ausencia, biografía de Antonio Carrillo Flores. Asimismo, ha coordinado 10 libros, compilado 7 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que cabe destacar el Premio Nacional de Investigación 1998 en el área de Servicios Sociales, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo en 2010 y en 2017, el Premio Nacional Malinali 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, y además de los doctorados honoris causa que le han otorgado distintas universidades, cabe mencionar especialmente el que ha recibido de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El doctor José Ramón Cosío Díaz es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que cabe destacar el Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional de nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo de Ciencias, el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Consejo Consultivo del Center for United States and Mexican Law,
la Academia Mexicana de Derecho Internacional, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos, de la Universidad Carlos III y de la editorial Tirant lo Blanch, en España, del Consejo Consultivo también de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como del grupo de académicos, expertos y ciudadanos que elaboraron la importante Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Es, adicionalmente, integrante de consejos editoriales en revistas especiales tanto de ámbito nacional como de ámbito internacional. Como saben todos ustedes, actualmente el ministro José Ramón Cosillo Díaz se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México. En cualquier caso, este impresionante currículum tiene un punto que es, bajo la perspectiva del Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, el que de alguna manera ha justificado el tener a bien el otorgamiento de este galardón, que no es otro que su promoción decidida de la protección y del fundamento de los derechos humanos en México y en el resto del mundo. Por ello, el Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, a propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, decidió otorgar al ministro José Ramón Cosillo Díaz el Premio Iberoamericano a la trayectoria en el derecho a la protección de la salud. Muchas gracias. Además de este reconocimiento iberoamericano, se le entrega también al ministro una impresión de la emblemática portada de Humani Corporis Fabrica, obra maestra de Andrés Vesalio, padre de la anatomía moderna, publicada en la ciudad de Basilea en 1543. Esta impresión se realizó sobre una superficie de una tabla de Hallarín del siglo XVIII que sirvió como soporte arquitectónico del antiguo Tribunal de la Inquisición, hoy nuestro Palacio de Medicina. Démosle un aplauso, por favor, al ministro. Y a continuación, señoras y señores, voy a ceder respetuosamente la palabra y con mucho gusto además al doctor José Ramón Cosillo Díaz, quien dictará la conferencia inaugural, El Derecho Humano a la Salud en México. Queda con ustedes el ministro Cosillo Díaz. Muchas gracias por este reconocimiento, de verdad muy contento y muy agradecido al Consejo Consultivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. De verdad, maestro Cayón, a nuestro querido Germán Fajardo, a Zoraida y a las personas que estuvieron también en la mesa, el que nos acompañaran en este momento. Antes de entrar al tema propio de la charla, yo quisiera muy brevemente contar cuál ha sido mi relación con la medicina. Creo que cuando uno está estudiando en la preparatoria y sobre todo en la universidad, uno trata de identificar a algunos héroes con los que uno quisiera estar cerca, parecerse, y yo debo decir que una de estas personas fue el doctor Ignacio Chávez. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Colima, cayó en mis manos un pequeño folleto de unas charlas que dio el doctor Chávez, el célebre cardiólogo mexicano, y realmente me impresionó mucho la forma en que veía no solo la medicina, sino veía el mundo. Por esos mismos años fue mi rector, cuando yo estudiaba en la preparatoria 5 en la Universidad Nacional, el doctor Guillermo Soberón, y realmente me pareció también un personaje muy inteligente, muy enérgico, que sacó a la Universidad Nacional de una crisis profunda que se vino después de la renuncia del rector González Casanova. Pero mi interés y mi introducción al mundo de la medicina se debió a tres muy importantes médicos. El primero fue el doctor Juan Antonio Rull, muchos años jefe del Departamento de Medicina del Instituto Nacional de Salud de Nutrición, Salvador Subirán. El doctor Rull fue mi médico y era un doctor extraordinario. Después el doctor David Kersenovich y el doctor Federico San Román, él es psiquiatra.
Con estas 3 personas realmente yo empecé a comprender, a involucrarme, a entender las prácticas, a leer como aficionado a todos estos temas, hasta que después tuve ya la oportunidad, a través del doctor Ruiz de Chávez, Manuel Ruiz de Chávez, del doctor Narro, del doctor Graue, de empezar a tomar conciencia y actividad en este medio. Y ahí tuvimos la oportunidad, gracias también a la participación de estas personas, de impulsar la licenciatura de Ciencia Forense, que como saben muchos de ustedes está adscrita a la Facultad de Medicina, y esto ha resultado un trabajo interesantísimo. Y otra parte que me ha resultado muy importante es cuando en la Suprema Corte tuvimos necesidad de acercarnos de conocimiento científico para tratar de resolver algunos problemas que no eran comunes en la Suprema Corte en ese momento. El primero fue cuando se estuvo dando de baja a miembros de las Fuerzas Armadas por haber contraído VIH. Teníamos entonces la necesidad de saber qué era VIH, qué era SIDA. Lo presento así porque con esa variación entramos, y tuvimos necesidad de obtener conocimiento experto. Nos ayudaron varios prominentes médicos mexicanos a través de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, y ahí sí creo yo que fue el inicio de un trabajo importantísimo. Aquí en la segunda fila están personas con las que he tenido yo la oportunidad de trabajar. Está Lorena Goslinga, que no nos acompaña hoy, Rodrigo Montes de Oca, Laura Torres, David Sánchez Mejía y Lorena Fon Aguilar. Todos ellos se han ido dedicando desde la Suprema Corte de Justicia a especializarse, a entender cuáles son las relaciones de salud y derecho, y de verdad que hemos conformado un trabajo extraordinario. También está aquí Lourdes Mota y Cristian López Silva, 2 destacados alumnos de otros tiempos que se han dedicado a estos temas y que realmente le han puesto mucho trabajo, mucho talento a estos temas del derecho a la salud, junto con Kiyoshi Suru y Mariana Muredu, que entre todos me parece hemos empezado a avanzar en algo que no era común ni era frecuente en estos años. Entonces, como ven ustedes, yo he podido abrevar de muchas personas, aprender mucho de todos ellos y empezar a tratar de vincular el derecho y la salud de formas, no por otra cosa, sino que no eran comunes que se fueran presentando en nuestro país. Así es que de verdad este reconocimiento para mí es muy importante porque pues sí, de alguna forma celebra lo que entre todos los que he mencionado hemos podido hacer a lo largo de estos años. Ha sido mucho trabajo, pero ha sido realmente intenso, ha sido divertido, ha sido culturalmente relevante, al menos para abrirnos algunas perspectivas. Y pasando a la charla del día de hoy, yo no me quisiera enfocar en los temas, desde luego, de salud en estricto sentido, porque estos son temas que ustedes conocen, los temas sanitarios. A mí lo que me parece de una enorme importancia es que tenemos para el día de hoy bastante bien definido cuáles son las definiciones de la salud, del derecho a la protección a la salud, cuáles son los niveles mínimos de protección, qué debiéramos darle a las personas, cómo debiéramos dárselas. Eso me parece que está relativamente bien identificado. Pero, sin embargo, me parece que en esta idea de generarle salud a las personas tenemos una práctica jurídica mala, y esa práctica jurídica impide en muchísimas ocasiones que ese derecho a la protección a la salud se realice. No es solo un problema de medicamentos, no es solo un problema de quirófanos, no solo es un problema de intervenciones, sino que tiene muchísimo que ver con el desorden normativo, el desorden regulatorio que existe en el país. Y ese desorden regulatorio acaba afectando la condición sustantiva, la condición material del propio derecho a la protección a la salud. Hace algunos años, dando una charla para la Unión Internacional de Abogados aquí en la Ciudad de México, a mí se me ocurría y pensaba yo cómo puedo transmitirle a mis colegas abogados, juristas, jueces, etcétera, la imagen que yo tengo de un orden jurídico muy desordenado.
Se me ocurrió entonces un neologismo que he estado utilizando, que le he llamado la nomósfera. Yo tengo amistad con algunos de los mejores ambientalistas de este país, con José Sarucán, con Julia Carabias, con Mario Molina, y de las lecturas que he realizado de sus trabajos, de las charlas que les he escuchado, pude extraer una imagen, y mi imagen es la siguiente. ¿Quién cuida al orden jurídico? El orden jurídico lo podemos pensar de muchas maneras, como conjunto de órganos, procedimientos, competencias, facultades, derechos, y eso es así. Para quienes trabajamos con el derecho sabemos que lo que tenemos que conocer es lo que le llamamos una rama, una materia, tener alguna pericia técnica en ella y hacer combinaciones para redactar contratos, testamentos, para poder expropiar bienes, para generar alguna u otra ley. Pero si nosotros viéramos esto como una totalidad, como una esfera del nomos, me parece que tendríamos una aproximación diferente. ¿Quién se ocupa, quién trata de mejorar las condiciones del orden jurídico? La Suprema Corte, desde luego, donde yo tengo el gusto de trabajar, trata de resolver conflictos. El Congreso de la Unión trata de generar leyes, la Secretaría de Salud genera permisos, regulaciones, etcétera. Trata de ordenar los sistemas y los cursos, pero ¿quién se está ocupando de ver esta totalidad normativa? Y así como sucede con el mar o sucede con ciertos ámbitos del medio ambiente, donde vamos depositando cosas, suponiendo que la resiliencia de ese ámbito va a generar pues la descontaminación, va a generar el mejoramiento prácticamente en automático de las cosas, me parece que con el orden jurídico acontece un poco lo mismo. Vamos aventando normas, vamos aventando regulaciones, las vamos sobreponiendo y al final de cuentas tenemos una situación jurídica, normativa, que casi nadie le entiende. Y en materia de salud me parece que es uno de los aspectos más importantes en este sentido. Y lo es por la sencilla razón de que se han multiplicado los órganos, se han multiplicado las agencias, se han multiplicado las regulaciones y el propio orden jurídico, en muchas ocasiones, no digo que siempre, es un factor que detiene el derecho o el ejercicio o la realización del derecho a la protección a la salud. En el año 1983, en nuestro país, se introdujo un cuarto párrafo al artículo 4 constitucional para establecer el siguiente texto. Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. En ese momento, lo que se trató de hacer con esta muy importante reforma constitucional fueron dos cosas. En primer lugar, constitucionalizar este derecho a la protección a la salud y, en segundo lugar, establecer un sistema de concurrencia entre la Federación y las entidades federativas para descentralizar en buena medida estos servicios de salud. Con ese motivo se emitió la Ley General de Salud al año siguiente. Hace tiempo tuvimos en la Academia Nacional de Medicina, las personas que hace un momento comenté, Rodrigo, Lorena, David, Raúl Mejía, en fin, los que siempre estamos en lo mismo, en este tipo de temas, un coloquio. Y en esa ocasión analizamos cuántas reformas tenía la Ley General de Salud, y para 2018 llevaba acumuladas 124. ¿Qué es lo que sucedió entre 1984 y 2018? Pues fueron apareciendo una cantidad de nuevos fenómenos médicos, fueron apareciendo alguna importante cantidad de descubrimientos, de condiciones que tenían que ser reguladas y se fueron acumulando en la propia Ley General de Salud. Cuando esta ley se hizo, no se solía hablar de cuidados paliativos, la parte de toda la genómica tampoco estaba determinada y así algún otro tipo de padecimientos o de regulaciones u órganos. Consecuentemente se fue reformando la Ley General de Salud hasta alcanzar, insisto, 124 reformas. No quiere esto decir que sean 124 artículos. Reformas, estoy hablando de decretos que en muchas ocasiones comprenden una gran cantidad de artículos. Y lo que hemos ido encontrando es una tendencia creciente hacia irle incorporando a una ley que poco a poco se ha vuelto desordenada.
La Ley General de Salud tenía como órganos establecidos únicamente 5. Hoy tenemos 25 órganos en la Ley General de Salud. Cuando salió la ley, en el 84 estaba el Consejo de Salud General, la propia Secretaría, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el Consejo Nacional que se llamaba Antialcohólico y el Centro de Capacitación y Actualización de los Recursos para la Salud. A estas instituciones, algunas de las cuales ha cambiado de naturaleza, se creó el Consejo de Especialidades Médicas, el Consejo de Protección Social, las redes de apoyo materno-infantil, el establecimiento de los hospitales o centros de alta especialidad, los centros especializados en tratamiento y rehabilitación, la Comisión de Bioética, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces a nivel de un marco general? Que ahí donde había una secretaría o un secretario con 2 subsecretarios y un oficial mayor, en un modelo napoleónico que quienes hacen derecho administrativo conocen, un modelo muy vertical, muy militarizado, se ha ido poblando el campo de la salud de una gran cantidad de órganos. Y hoy entonces la condición de mando del secretario de Salud, sus subsecretarios, 3 ya, y ese oficial mayor que simplemente se dedicaba a las cosas administrativas, no a las partes sustantivas, se ha ido pulverizando, se ha ido fragmentando en una pluralidad enorme de órganos. Este tiene ventajas, ¿por qué? Porque visibiliza ciertos problemas, visibiliza ciertos tratamientos, visibiliza ciertas poblaciones, pero tiene un inconveniente muy grande y es que muchas personas, a través de muchos órganos que reclaman para sí autonomía técnica y de gestión, quieren hacer cosas en el campo de la salud. Me parece entonces que una acción concertada de salud no se logra, insisto, por esta fragmentación. Y esto sí me parece que es un problema a revisar. No estoy diciendo yo, desde luego, no soy nadie para decir que esto tenga que proceder o se deba procederse a la eliminación de órganos. Lo que estoy diciendo simplemente es que esto se tiene que revisar y darle una racionalidad, porque resulta muy difícil hacer una acción general de protección al derecho a la salud con esta pulverización de órganos, insisto, donde todos reclaman para sí presupuesto, autonomía técnica, autonomía de gestión, consejos ciudadanos, y esto entonces me parece que sí ha ido complicando estos mismos aspectos. Ahí quiero en esta primera parte señalar este problema orgánico. En segundo lugar, me parece también que este derecho a la protección a la salud desde el punto de vista jurídico se complica enormemente. En ese coloquio que yo decía, encontramos, más bien encontró Rodrigo Montes de Oca en un muy buen trabajo, que teníamos problemas en la ley de sobreregulación, teníamos antinomias jurídicas, teníamos lagunas jurídicas y teníamos una gran dispersión normativa. Algún momento nos invitaron a dar una charla a la Facultad de Medicina sobre qué tipo de procedimientos podrían realizarse en materia de medicina genómica y encontramos que la Ley General de Salud tiene una denominación y unos verbos, el Código Penal tiene otros y los reglamentos de la Ley General de Salud tienen otros. Entonces, si uno dijera qué sí puedo hacer en esta materia y qué no puedo hacer en esta materia, uno tendría que tener un enorme cuidado porque podría incurrir en responsabilidad penal, podría recurrir en responsabilidad administrativa, dependiendo del tipo de norma que se le aplicara por la diversidad, insisto, de verbos y elementos protegidos. En algunos casos hay una particularización extraordinaria de los procedimientos y en otros casos no existe esta particularización, simplemente son denominadores muy grandes. En este proceso de descentralización que empezó en 84, si un secretario de Salud, el maestro Verón, diferenciando lo que podría ser la Federación y los estados, si ustedes leen la Ley General de Salud, yo al menos no le he entendido cuál es la racionalidad de separar ciertos servicios para que sean federales y ciertos servicios sean locales, y cuando se los he preguntado a médicos que desde luego saben mucho más que yo de estos asuntos, tampoco encuentra uno una racionalidad, porque puede estar oftalmología en una situación, odontología en otra, distintos servicios que uno no acaba de comprender por qué fueron diferenciados en un sentido o en otro. Entonces, este problema de la Ley General de Salud sí me parece que es un asunto central. Entonces, llevamos el orgánico y llevamos el estrictamente normativo.
Un tercer problema, y este tal vez es de los mayores que estamos padeciendo en un Estado federal como el mexicano, de la lista que señaló el maestro, sé que no todos los asistentes aquí vienen de países federales, algunos vienen de países centralizados o de régimen jurídico centralizado, pero aquí estamos teniendo también un problema muy importante. ¿Por qué? Porque esta descentralización que me parece que en un primer momento se concibió en abstracto bien, con esta sobreposición de normas, sobreposición de órganos, sobreposición de competencias, ha ido generando una enorme dificultad y una enorme tensión para saber qué cosas tiene que hacer la federación y qué cosas tienen que hacer las entidades federativas y en su caso cómo armonizar este sistema que al final del día tiene necesidad de otorgar una prestación en estos servicios. Otro problema que en México es particularmente interesante y también me parece que es uno de los factores, si no es junto con el sistema federal uno de los más graves, es el problema que tiene que ver con las normas oficiales mexicanas. Cuando yo llegué de ministro a la Suprema Corte hace casi 15 años, y lo recordarán quienes trabajaban entonces o desde entonces en la Corte, casi no teníamos temas de derecho a la salud, casi no eran ordinarios, había por supuesto asuntos penales, fiscales, laborales, controversias constitucionales, etcétera, pero asuntos de salud prácticamente no llegaban. De hace unos 10 años para acá ha empezado a incrementarse el número de asuntos que tienen que ver con servicios hospitalarios, que tienen que ver con las relaciones médicos-hospitales seguros, que tienen que ver con consentimiento informado, que tienen que ver con expediente clínico y que tienen que ver sobre todo con responsabilidades médicas u hospitalarias. Y aquí estamos en un problema bien interesante que es otra vez mi tesis general para esta charla, que hay elementos normativos que dificultan enormemente el derecho a la protección a la salud. Cuando nosotros entramos al Tratado de Libre Comercio, y hace varios años se generó la Ley de Metrología y Normalización. Esta Ley de Metrología y Normalización lo que trataba es de establecer normas oficiales mexicanas para que las prácticas en salud y en otras muchísimas materias se realizaran de un modo, voy a decirlo así para ser breve, estandarizado. ¿Qué es lo que sucedió en ese primer momento? Que se crearon muchísimas normas oficiales tratando de cubrir una gran cantidad de aspectos, me voy a referir solo a la salud. Tenía que ver con contaminantes de pintura, tenía que ver con tratamientos médicos, tenía que ver con calidades del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo la impresión que el sector salud, los médicos, las farmacéuticas, los hospitales, no le dieron la importancia a estas normas oficiales mexicanas, pensaron que era algo más del mundo de los abogados que poco interés representaba para el mundo, voy a llamarlo así general, de la salud. Consecuentemente estas normas se fueron abandonando, no se les actualizó y cuando vinieron los procesos de actualización, en las que sí se actualizaron desde luego, se dejó muchísima libertad para que fuera la propia Secretaría o las instituciones sociales que quisieron participar en esas normas. El problema que se nos ha presentado con esto, y lo conecto con la situación de la Suprema Corte de Justicia, es que en algunos procedimientos quirúrgicos de distinto tipo, la Corte resolvió que era necesario que los médicos se apegaran a esos procedimientos y si no se apegaban a esos procedimientos prácticamente estaban en una condición de responsabilidad. Cuando uno conversa con el sector médico, lo que le contestan a uno es que las normas están mal hechas, las normas son tan inadecuadas que uno no puede seguir los procedimientos. Si sigue el procedimiento, tal vez sea peor lo que uno hace conforme a la norma que si lo hace uno conforme a la lex artis de la medicina. Y esto puede parecer muy sensato. El problema es que están condenando a los médicos por no cumplir lo que la NOM dice. Entonces, si uno fuera sensato, diría, ¿y por qué el sector médico en general o el sector salud en general no se ocupa más de la redacción, de la preparación, de la construcción de las normas que van a tener que aplicar y conforme a las cuales van a ser juzgados? Aquí hay un problema para mí central del derecho a la protección a la salud, al menos en México, que tiene que ver con esta muy deficiente elaboración de las normas. Hace algunos años, estando aquí Lorena, las voy a mencionar cada rato porque trabajamos todo el día juntos, Lorena, Laura, Rodrigo, la otra Lorena, en fin, todos tuvimos la oportunidad
de trabajar en la Academia Nacional de Medicina en la elaboración de 2 normas oficiales. La primera se veía o estaba relacionada con obesidad y diabetes, y la segunda estaba relacionada con cáncer de próstata. En la primera, la Academia Nacional de Medicina nos designó al doctor Aguilar, y en la segunda al doctor Gabilondo, para que conjuntamente con los abogados que acabo de decir, elaboráramos las normas. Desde mi punto de vista, es una magnífica experiencia cómo quedaron redactadas estas 2 normas oficiales. Nosotros, desde luego, no nos quisimos sustituir, ni podríamos, en los conocimientos del doctor Aguilar o del doctor Gabilondo, ambos integrantes del Instituto de Nutrición, de Ciencias de la Salud, Salvador Subirán, y quedaron unas normas muy bien hechas. Nosotros pensábamos los aspectos jurídicos, qué cosas sí, qué cosas no, donde había redacciones ambiguas, donde había conflictos, antinomias, lagunas, en fin, las categorías con las que los abogados trabajamos, y ellos iban ordenando, confeccionando toda la parte médica. Al final me parece que quedaron 2 muy buenas normas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que este derecho a la protección a la salud sí se puede realizar cuando las normas oficiales mexicanas, junto con todo lo que he dicho, están bien hechas. Cuando no están bien hechas, por razones de intereses económicos, de intereses empresariales, por la cantidad de razones que todos podemos sospechar y conocer, me parece entonces que ese derecho a la protección de la salud no se realiza bien. Entonces, hay problemas orgánicos, sí, en una fragmentación, hay problemas de una ley que a mi parecer se ha quedado obsoleta y es sumamente desordenada, hay problemas del orden federal que no están bien alineadas las competencias entre las federaciones y las entidades federativas. Aquí está el doctor Serna, seguramente de esto les hablará en un rato, él conoce mucho el sistema federal, verán cómo no hay empates entre muchas cosas, y al final los instrumentos concretos que ustedes tienen ahí, verán también que esto no está bien generado. ¿Qué acontece con estas cuestiones? Desde luego hay elementos prácticos que no se van a realizar. Cuando no se ha realizado, cuando no se ajustan bien estas categorías, ha sucedido algo que a mi parecer, y siendo muy importante, no quiero en esto despreciarlo, hemos empezado a entrar en un punto como de fuga. Y el punto de fuga es que los tribunales resuelvan todos estos problemas que se están presentando. Vamos a la Suprema Corte de Justicia, vamos con una clínica de interés público, llevemos opiniones, amicus curiae, y la Corte va a reconstituir el derecho a la protección a la salud, y la Corte va a disciplinar al legislador y va a disciplinar a la administración. Yo creo que esto no es así. Yo tuve una gran ilusión, promovimos con el doctor Narro clínicas de interés público, en el Departamento de Derecho del ITAM hicimos muchas cosas, todo esto fue muy bien. Pero, lo debo confesar, esto tiene una parte reparatoria, marginal, pero no va a alcanzar para resolver los problemas de salud. ¿Por qué razón? Porque nosotros en la Suprema Corte, de tarde en tarde, resolvemos un tema que tenga esta condición de política pública. Nosotros cotidianamente resolvemos los problemas de especialidad, por una mala práctica, por una iatrogenia, por en fin, todas las cuestiones que ustedes conocen, determinamos si se le debe pagar al padre o a la madre o a la aseguradora o a quien corresponda unas ciertas cantidades. Es cierto que se genera un precedente que se pone ahí, es cierto que se genera una tesis que nos dice algo sobre consentimiento informado o expediente clínico, pero esto es de una dimensión muy pequeña porque solo protege a quien fue al juicio o a algunas otras personas que estén en una condición muy semejante. Pero si en el Seguro Social de México, en el Seguro Popular, en el ISSSTE, en los servicios médicos de Pemex o en los servicios de la Secretaría de la Defensa, que son los grandes servicios médicos del país, a diario se tienen que hacer millones de operaciones médicas, yo me pregunto, ¿de verdad con esas cuantas y esas pocas sentencias vamos a alcanzar a corregir todo el sector o no? Mi respuesta, insisto, y fui un gran entusiasta y sigo siendo un gran entusiasta de estos casos marginales que permiten correcciones, no va a alcanzar las soluciones jurisdiccionales para ordenar o reordenar toda esta normatividad que tiene que darse en el sector salud. Entonces, sí hay una palanca de oportunidad en la utilización de los tribunales,
porque si uno hace un litigio de interés público, está utilizando al tribunal para que el tribunal diga una cosa que uno quiere para después componer algo legislativo o administrativamente. Sí es verdad que se pueden hacer correcciones, pero mi punto de vista es que estas correcciones son marginales. Y creo que el gran problema entonces es no pensar que esos litigios estratégicos van a recomponer el mundo, sino pensar que lo que hay que hacer es volver al derecho administrativo, este derecho que está tan despreciado en muchos lados por condiciones neoliberales y lo que todos sabemos, y volver a pensar cómo potenciar el derecho administrativo como gran orden que genera, que cuadra, que mantiene, que alinea los servicios que se tienen que dar por la administración, en particular los que tienen que ver con el derecho a la salud, que es lo que hoy en día nos está ocupando. Traía yo muchas cosas, muchas tesis, muchas sentencias, en fin, aquí les iba a hacer aquí grandes malabares, o al menos iba a pretender yo hacerles grandes malabares, pero creo que no vale la pena que yo me ponga a decirles lo que ha resuelto la Suprema Corte en el caso A y en el caso B, y el seguro A y el seguro B, están aquí todas las tesis. En fin, si a alguien le interesa, puedo dejar el documento para que lo analicen. Pero creo que no se trata de eso, porque otra vez nos vamos a volver a perder en los árboles. Yo creo que el problema central es que, teniendo hoy en día un derecho a la protección a la salud bien establecido en la Constitución y en los tratados internacionales, teniendo recomendaciones como las que señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en su discurso inaugural, teniendo definidas cuáles son, más o menos en lo general, y desde luego con el mejor conocimiento científico que hoy tenemos, las prácticas que debíamos seguir para controlar las epidemias de obesidad, para resolver problemas de VIH, para atacar poblaciones que están en una condición muy disminuida, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que si no nos damos cuenta que el orden jurídico no es simplemente un adorno, no es simplemente un estar ahí, no es simplemente una neutralidad normativa, sino que el orden jurídico se tiene que pensar, construir, redactar, operativizar, si cabe esta expresión. Para efectos de lograr estos elementos, me parece que no lo vamos a lograr. Y toda esta condición, si se puede hacer esta distinción entre la materialidad médica, la materialidad sanitaria, no va a lograr ningún efecto en este caso. Puede ser que a algunos les parezca que estoy diciendo una verdadera trivialidad, pero creo que no es una trivialidad. En 15 años de estar en la Corte, lo que observo es que al orden jurídico, hablo del mexicano, se le trata con enorme desprecio. Déjenme personificar un poco al orden jurídico para que pueda entenderse mi metáfora. Simplemente es pongámosle lo que sea, hagamos con él lo que sea, redactemos la ley que se nos ocurra, cedamos al grupo de presión que nos parezca más interesante, vamos poniendo cosas, vamos amontonando cosas, vamos satisfaciendo las distintas agendas y al final de cuentas, por alguna extraña razón, suponemos que de ahí van a salir orden en los servicios, orden en las prestaciones, que se van a alinear ciertas situaciones. Y esto me parece que no es así. Yo lo que he observado en estos 15 años, y perdón que hable de esta experiencia, porque como es un amigo mío, no tengo otra experiencia más que esta, es una caída en la calidad del orden jurídico. Estoy hablando de nosotros. Las normas oficiales no son mejores, ni importan, ni se interesan, ni a nadie le parecen relevantes, los reglamentos tampoco, los cuadros, las guías, las prácticas, todo eso me parece que se ha ido desordenando. Entonces creo que si no comprendemos cabalmente la necesidad de ordenar el orden jurídico, esto que yo a lo mejor un poco pedantemente le llamo nomósfera, no lo podemos comprender, no lo podemos ordenar, no lo podemos visualizar, podemos estar discutiendo aquí durante muchos años cuál es el mejor modo de atacar la enfermedad de X o Y, cuáles son las mejores maneras en las que debamos estar, todo eso lo podemos discutir, pero no vamos a encontrar los instrumentos para que todo eso se haga realidad. Yo creo que en un congreso de derecho sanitario, es una percepción nada más, yo a partir de enero seré profesor y estaré trabajando sobre estas cuestiones, pero creo que estos temas sí son de la mayor importancia para lograr que este derecho humano se haga realidad. El tema que hoy plantean ahí es cuáles son las condiciones del derecho
a la protección a la salud en nuestro tiempo, pues yo creo que las condiciones jurídicas, al menos de lo que yo sé de México y algo que he podido observar de la práctica en otros países, creo que sí tiene desórdenes muy importantes y que además de ver la parte material de la salud, del bienestar, de todos estos asuntos, tenemos que voltear a ver al orden jurídico como un instrumento que está desordenado, que está chueco, que está roto, para lograr desde el derecho, porque no encuentro que haya otra solución, la realización, la ejecución de estas prácticas en el sector salud. Muchísimas gracias. Gracias al señor ministro José Ramón Cosío Díaz por su conferencia inaugural. Le entregamos una constancia que hemos preparado para él y por supuesto le damos todo nuestro agradecimiento por dar este comienzo tan significativo a este evento. Vamos a tener un receso y los esperamos en 10 minutos. Gracias.